¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Futuro 360, aquí en las pantallas de CNN en Chile, por supuesto, nuestro espacio donde revisamos los temas más importantes que tengan que ver con la ciencia, con la tecnología, con el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Comenzamos con la edición de hoy. Una pregunta sigue abierta para la ciencia. ¿Cuándo y dónde podría aparecer el próximo virus capaz de generar una crisis global? La respuesta podría estar en la interacción entre humanos, animales y los ecosistemas que compartimos. Porque antes de que una enfermedad zoonótica llegue a convertirse en pandemia, existen una serie de condiciones que son las que pueden facilitar ese salto. En la siguiente nota de Matías Sandoval revisamos cuáles son esos factores y cómo la ciencia busca anticiparse a una nueva amenaza. 2019. Un virus desconocido comienza a circular entre humanos, desatando una pandemia. Su origen aún es materia de estudio, pero una de las hipótesis que más investigado apunta a un salto desde animales hacia personas, un fenómeno conocido como zoonosis. Hablamos nosotros de zoonosis en toda enfermedad que se transmite desde los vertebrados hacia el hombre. Aquellas que son las zoonosis directas, en que directamente desde el reservorio vertebrado hacia el ser humano, y aquellas indirectas, que son aquellas que necesitan un vector, ya sea un insecto, ¿no es cierto?, puede ser una garrapata, etcétera, que sirva como agente transmisor desde los vertebrados hacia el hombre. Enfermedades que pasan de una especie a otra, y aunque estos saltos han ocurrido durante siglos, hoy los científicos advierten que las condiciones del planeta podrían aumentar las oportunidades para que un nuevo virus encuentre el camino hacia nosotros. Los virus que se traspasan de animales a personas es algo que ocurre todos los días, ya, por millones de casos en todo el mundo. Estos patógenos, principalmente son virus, los que tienen más potencial pandémico, es que puedan ser de fácil transmisión entre personas. ¿Ya? Esa es como la condición clave para que se genere una pandemia. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de enfermedades nuevas, enfermedades emergentes, zoonóticas, ¿cierto? El 75% de las enfermedades emergentes infecciosas en los seres humanos tiene un origen animal. Está el virus Anta, hemos visto ahora en la noticia los casos de ébola, ya hay miles de zoonosis y la mayoría de las enfermedades infecciosas en su momento partieron desde animales que pasaron hacia seres humanos. Entonces, los casos de zoonosis son cientos, nos vamos a seguir enfrentando a ellos y las pandemias vienen casi siempre de zoonosis. Entonces, es muy importante tenerla a raya. Una de las áreas que estudia la ciencia es cómo el estrés al que están sometidos los animales puede influir en la aparición de nuevas enfermedades. El hacinamiento, el transporte, la captura de especies silvestres o las condiciones de cautiverio pueden alterar sus defensas y favorecer que un virus que normalmente circulan dentro de una especie tengan más oportunidades de propagarse o adaptarse. En otras palabras, un animal estresado es un factor más favorable para que un patógeno se replique y aumente el riesgo de un salto hacia los humanos. El estrés está asociado al estado de inmunidad de las poblaciones. Cuando hay estrés, ¿no es cierto?, se producen alteraciones que son medibles, ¿no es cierto?, en estudios de sangre y en estudios de hormona, ¿no es cierto?, niveles de cortisol, y que hacen que su estado inmunitario sea menor, ¿no es cierto?, para defenderse contra distintas virus que se propagan en estas poblaciones. Y por lo tanto, aumenta la probabilidad entonces de infección en el ser humano. Y es por eso que está muy bien documentado, por ejemplo, que cuando hay incendios en el sur de Chile o en la Patagonia, existe fauna como roedores que escapan del fuego, se estresan, tienen menos fuentes de alimento, se acercan a los asentamientos humanos y aumentan los casos de virus Anta. Pero el riesgo no depende solo del animal, también depende del lugar donde ocurre el encuentro. Mercados de animales vivos, comercio de fauna silvestre y ciertas cadenas de producción alimentaria pueden juntar en un mismo espacio especies que normalmente nunca compartirían un ecosistema. A esto se suma otro factor, el cambio climático y la transformación de los ecosistemas. El aumento de temperaturas, la pérdida de hábitats y la expansión urbana está modificando los territorios donde viven muchas especies. Animales que antes permanecían aislados
ahora pueden acercarse a zonas habitadas, aumentando los encuentros con humanos y con otros animales. Y cada nuevo contacto es una oportunidad para que un virus intente cruzar una nueva barrera. El motor fundamental de lo que está sucediendo en el cambio climático, que es el aumento de la población humana. El aumento de la población humana hace aumentar, ¿no es cierto?, las tasas de contacto entre los seres humanos y la población animal. Por otro lado, estamos creando condiciones particulares de calentamiento climático, lo que hace que haya una mayor probabilidad de sobrevivencia y reproducción de los agentes infecciosos. Esas dos condiciones hacen que se estén produciendo una y otra vez enfermedades emergentes o estén reemergiendo enfermedades que ya estaban presentes pero estaban controladas. Y en Chile, por ejemplo, en el Chile continental, no estamos acostumbrados a enfermedades como fiebre amarilla, dengue, por ejemplo, pero no sería raro que en las próximas décadas, en la medida que se empiece a modificar las condiciones climáticas, estos agentes infecciosos que en las últimas décadas no hemos visto puedan empezar a ser vistos en el Chile continental. Frente a este escenario, los científicos no solo buscan identificar nuevos virus, también intentan entender cuáles tienen mayor potencial de convertirse en una amenaza global. La capacidad de transmitirse entre personas, propagarse rápidamente o adaptarse a nuevos huéspedes son algunas de las señales que mantienen bajo vigilancia a la comunidad científica, por lo que estrategias como la vigilancia genómica se vuelven esenciales. La vigilancia genómica tiene el rol de mirar a nivel genómico, a nivel del DNA, del ácido nucleico, cuáles son, ¿no es cierto?, las mutaciones más frecuentes o dónde se ha alterado, qué es lo que ha cambiado, porque hay que reconocer que estas enfermedades emergentes de alguna manera se han potenciado o surgen luego, ¿no es cierto?, del cambio climático. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cómo se comportan estas poblaciones, las interacciones que tienen con los animales. Otra de las estrategias que ha tomado fuerza es el concepto de una salud o One Health, una mirada que entiende que la salud humana no está separada de la salud animal ni del equilibrio de los ecosistemas. Y el concepto de One Health, que es que la salud humana está íntimamente relacionada con la salud de los animales y con la salud ambiental, hay que tenerla presente cuando se tomen decisiones, por ejemplo, de cómo organizar los sistemas sanitarios o cómo deben funcionar la industria de los alimentos, donde hay aves de corral, donde hay cerdos confinados a espacios pequeños, evitar que tengan contacto con animales silvestres, donde se pueda favorecer el paso de infecciones o agentes infecciosos desde animales silvestres hacia el ser humano. Una salud entrega una nueva plataforma para poder entender y dar soluciones a estos problemas complejos, ¿ya? Y parte de esta aproximación de una salud es de que justamente se promueva la colaboración intersectorial, transdisciplinaria, ¿cierto?, pero también intersectorial entre la academia, el gobierno, el sector privado y la sociedad, ¿ya? Y parece ser, y COVID-19 fue un muy buen ejemplo, esta coordinación es totalmente esencial para poder abordar y manejar de buena forma estos desafíos sanitarios. Y es que más allá de un buen manejo en los recursos de salud, prevenir la próxima pandemia no depende solamente de hospitales o vacunas. También depende de cómo protegemos los ecosistemas, cómo convivimos con otras especies y cómo entendemos los cambios que nosotros mismos estamos provocando. El dicho popular dice: el día que los elefantes vuelen. Probablemente eso nunca va a ocurrir, ya que a pesar de lo que sucede en la película de Disney Dumbo de 1941, volar no es una de las particularidades, de las facultades que tienen estos enormes animales. Sin embargo, estos seres tienen tantas otras características impresionantes que son nuestro ser fantástico de la semana aquí en Futuro 360. Partamos por lo más evidente, su tamaño. El elefante africano es el animal terrestre más grande en todo el mundo. Alcanza hasta 4 metros de altura y puede pesar entre 2.200 y 6.350 kilos, aunque el mayor registrado hasta la fecha llegó a superar los 10.000 kilos de peso. Pueden vivir hasta 70 años y el más viejo llegó incluso hasta los 86 en estado de cautiverio. Las hembras, en tanto, alcanzan la edad reproductiva a los 12 años y tienen
una cría cada 4 años tras la gestación más larga de todo el reino animal. Son 22 meses de embarazo los que llevan las hembras. Es decir, pasan casi 2 años en esta situación. Increíble, ¿no? Igual de sorprendente es la cantidad de comida que necesitan para mantenerse. Con ese tamaño no es posible de otra forma. Un elefante adulto consume unos 135 kilos de alimento al día. Y ahí sumamos todo lo que esté a su alcance, raíces, hierbas, fruta, corteza incluso. Y pasa una media de 8 horas comiendo, es decir, 1/3 de todo el día lo dedica solamente a su alimentación. La hidratación también es vital para los elefantes. Beben hasta 160 litros de agua al día. Pueden nadar e incluso usan su trompa como un tubo de buceo. Y esa trompa tan característica es una maravilla porque en realidad es una nariz larguísima que tiene cerca de 100.000 músculos y ningún hueso, que les sirve para oler, para respirar, barritar, para beber y también para agarrar algunas cosas. Puede crecer hasta 2 metros y pesar unos 140 kilos. Por otro lado, las orejas de los elefantes, esas que precisamente le daban a Dumbo la capacidad de volar, en verdad los elefantes las usan para oír llamadas hasta a 8 kilómetros de distancia. También estas irradian el exceso de calor para poder refrescar el cuerpo de los elefantes, al igual que las arrugas de su piel, esas tan características que también tienen el propósito de ayudarles a mantenerse frescos. Y de seguro deben haber escuchado también aquel dicho de tener memoria de elefante. Bueno, resulta que no es solo un refrán. Estos gigantes son uno de los animales más inteligentes del planeta. Son auténticos cerebritos. Bueno, o cerebrotes quizás, ¿no? Por el tamaño que tienen. Este órgano les pesa hasta 5 kilos. Es el más grande del reino animal y con 3 veces más neuronas que las que tenemos nosotros, los humanos. Su mundo emocional también es realmente sorprendente. Pueden mostrar patrones de estrés postraumático, por ejemplo, también algunos signos de depresión, pero tienen también una enorme empatía y se ayudan entre sí cuando hay peligro o cuando alguien está con dolor. Y pese a su tamaño, le temen a animales que son realmente diminutos para ellos. Abejas, hormigas, por ejemplo. Claro, porque estas pueden meterse en su trompa que está llena de terminaciones nerviosas. De ahí viene el temor, el pánico que les puede generar. Lamentablemente, una de sus características más icónicas ha sido también su condena históricamente, los colmillos. Todos los elefantes africanos los tienen, machos y hembras, mientras que en el caso de los elefantes asiáticos, ahí los tienen solo los machos. Son incisivos hiperdesarrollados que usan para acabar, para alimentarse y por cierto también para luchar. Un par de ellos puede pesar hasta 200 kilos. El marfil los ha convertido entonces en el blanco de la caza furtiva. Se calcula que en África matan a cerca de 96 elefantes diarios solo para quedarse con aquellos colmillos. Su población cayó de cerca de 1,2 millones que había en 1980 a cerca de 350.000 en la actualidad, con entre 10.000 y 15.000 ejemplares abatidos cada año. Bueno, y aquí pasa algo asombroso. Sus colmillos están evolucionando. Claro, una investigación del año 2018 halló que la caza furtiva les dio una ventaja de supervivencia a todos los elefantes sin colmillos en Gorongosa, en Mozambique. Si normalmente solo entre el 2 y el 4% de las hembras africanas nace sin colmillos, allí la cifra es muy superior, el 51% de las que sobrevivieron a la guerra y el 32% de las que nacieron después carecían de ellos. Es una tendencia que ya se repite en otros países que tienen precisamente caza de marfil. Es impresionante que este proceso evolutivo de los elefantes esté pasando frente a nuestros ojos. Sin embargo, las razones de él son lamentables y por eso se vuelve entonces todavía más fundamental respetar y sobre todo proteger a los seres fantásticos terrestres más grandes sobre la Tierra. Nos vamos a ir a otro tema. La minería es una actividad fundamental para el desarrollo del país, de eso no hay dudas. Sin embargo, no son pocos los impactos que se pueden generar también en aquellos lugares donde se realiza actividad minera.
y uno de ellos tiene relación con el polvo. Un equipo de investigadores de la Universidad Andrés Bello desarrolló entonces una nanoespuma que busca hacerse cargo de este desafío. En el siguiente Chile Científico revisamos más detalles. La investigación, como su nombre lo indica, nanoespuma, es un sistema o básicamente un nanosistema que viene a controlar el polvo en tronadura. Es un tremendo desafío poder controlar el polvo de la minería, fundamentalmente porque se trata de un polvo que es equivalente a como tener talco. ¿Ya? Es extremadamente fino y es producto de que la tierra en donde está el desierto, la zona donde se produce la extracción de la minería, genera un material que se llama chusca. Esta chusca es básicamente el producto de millones de años de altas temperaturas y mucha sequedad, lo que ha hecho que todos los minerales se compacten y existan muy pocas posibilidades de que el agua sea capaz de penetrar en esos sistemas. Y ese polvo que queda en suspensión hay que tratar de controlarlo. Nosotros, utilizando nanotecnología y utilizando nanosistemas, realizamos este tipo de solución en la minera y fue muy eficiente. Actualmente, dentro de la planificación de tronaduras que tienen las mineras, solamente el 40% en algunos casos son capaces de ser hechos durante el periodo planificado. Esperaríamos que este aporte pudiera contribuir a que ese porcentaje incremente, quizás 45, 50 o 60%, lo cual va a generar de que estas empresas puedan producir más. El otro impacto muy relevante es que muchas de las enfermedades de los mineros, como la silicosis, entre otras más, son producto de que respiran constantemente este polvo, que si bien cuando hay la tronadura uno lo puede observar, pero partículas muy pequeñas están suspendidas en el aire y estos se respiran tanto por niños como por los mismos mineros, lo cual produce varias enfermedades al pulmón. Entonces, con este producto esperamos mejorar la calidad de vida de muchos de estos trabajadores de la minería. Los conceptos que se aplican acá son basados en ciencia básica, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de poder aplicarlo para un producto de alto interés en la industria minera, no solamente en Chile, se ha manifestado interés en México y en Perú, y hay gran expectativas porque este producto pueda salir al mercado. 2, 1, fuego. Hemos logrado llevarlo a mediana escala, tal como lo mencioné, donde ya hicimos tronaduras o la aplicación de este sistema en condiciones reales. ¿Qué significan condiciones reales? Directamente en las mineras con explosivos reales, con toma de imágenes y un control real del polvo en suspensión. Por eso podemos asegurar que estamos en una escala medianamente avanzada. El desarrollo que realizamos en compañía de la industria minera es un tremendo desafío. ¿Qué se viene para nosotros? Continuar de la mano con la industria minera para poder llevarlo a una etapa muy avanzada, muchísimo más avanzada en realidad, y poder llegar a un desarrollo que pueda ser aplicado no solo a nivel Chile, sino a nivel internacional. Nos vamos a ir a una pausa. Volvemos de inmediato con la entrevista de hoy aquí en Futuro 360. No se vayan. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. La conversación de hoy tiene un carácter urgente como muchas de las cosas que tienen que ver con el cambio climático. Estamos enfrentando, esto lo sabemos, pero es importante reforzarlo, un escenario bien inédito. El 2025 fue uno de los 3 años más cálidos, de temperaturas más altas desde que se tiene registro. Los océanos están también alcanzando temperaturas históricas. Las olas de calor que estamos viendo en distintas partes del mundo, en paralelo a lluvias fuertísimas, incluyendo algunas que amenazan las costas chilenas, están marcando el escenario por estos días. Y en ese contexto, donde se requieren acciones concretas también para enfrentar el cambio climático, se requieren liderazgos políticos, sociales, científicos que sean capaces precisamente de reforzar las medidas que se requieren para enfrentar un escenario de este tipo, para hacer frente
a este fenómeno. Y es por eso que hemos invitado a conversar aquí al estudio a quien ha seguido de cerca estos esfuerzos precisamente por fortalecer esos liderazgos a nivel local. Hace unos días estuvo Al Gore acá en Chile participando del Climate Reality Project y la importancia que tiene precisamente el fortalecer esos nuevos liderazgos y roles que ayuden a enfrentar el escenario que estamos viendo. Nos acompaña aquí en el estudio la profesora de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directora de su Centro de Derecho Ambiental e investigadora del CR2. Está con nosotros Pilar Moraga. Bienvenida, Pilar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por el espacio a conversar de estos temas. Es un poco larga la introducción porque hay muchos datos y es importante tener ese contexto y además porque creo importante también, Pilar, relevar los esfuerzos que se están haciendo por tratar de enfrentar este escenario desde los lugares de toma de decisión, que es algo que aborda precisamente el Climate Reality Project. Hace poco estuvo acá en Chile Al Gore encabezando el capítulo local precisamente de esta organización. Primero cuéntanos sobre lo que ocurrió ahí en ese espacio con un nivel de interés también muy alto. Sí, la verdad es que es un espacio muy mágico porque primero, bueno, en la sala habían 600 personas inquietas y queriendo saber más de cómo formarse para enfrentar este fenómeno en el país. Y hubieron más de 3.000 solicitudes de inscripción. 5 veces más de lo que llegaron finalmente. Y eso refleja un interés mayor de muchos actores porque había de todo tipo de personas, desde profesores de educación escolar básica, media, investigadores, activistas, en fin, profesionales de distintas áreas. Y eso refleja el interés en el público de un problema que en particular para Chile es muy relevante, puesto que estamos cambiando los modos de vida, estamos cambiando el tipo de industria, de dónde se localizan y bueno, muchas comunidades además están afectadas por el acceso al agua y a otro sinnúmero de fenómenos climáticos extremos que van ocurriendo en nuestro país cada año. Claro que sí. Y además porque las políticas públicas hoy día son muy relevantes para poder enfrentar este escenario también, ¿no? En ese sentido, la formación de liderazgo tiene un vínculo directo con eso. Así es. Afortunadamente, Chile siempre tuvo una posición internacional muy ambiciosa en relación al cambio climático y en ese sentido ha empujado las negociaciones para establecer mayores obligaciones para los estados, para que podamos avanzar en controlar los gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar un aumento de temperatura global por sobre los 2 grados. Y es así como que esta ambición también se ha reflejado en el ámbito nacional con lo que fue la dictación de la Ley Marco de Cambio Climático que entró en vigencia el año 2022 y que permite una visión de largo plazo. Eso es lo interesante de esta ley, porque más allá de los gobiernos de turno hay una visión de Estado que mira al 2050 con una meta muy clara que es la carbono neutralidad y además un reforzamiento de lo que es la capacidad de adaptación del país ante los impactos del cambio climático. Por lo tanto, efectivamente hoy día tenemos una ley que establece el camino a seguir y a los responsables de la elaboración de las políticas públicas y su implementación para que estos objetivos se cumplan. Y el largo plazo aquí es fundamental también, o sea, tomar medidas y pensar en largo plazo es clave. Así es, tenemos que pensar que si nosotros hiciéramos todo bien hoy día, ¿qué significa hacer todo bien? Dejar de utilizar los combustibles fósiles. Sabemos que es imposible reducirlo a cero, pero si lo hiciéramos, el aumento de la temperatura global del planeta continuaría por un tiempo, porque los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera por cientos de años. Claro, mucho tiempo. Y por lo tanto, no vamos a poder revertir el fenómeno, pero al menos detenerlo. Y para Chile, esa cuestión, digo que es relevante porque somos un país vulnerable. Y es cosa de que recordemos los episodios de los últimos incendios. Sí, claro. Ahora, bueno, se anuncian lluvias y los riesgos que conllevan esas lluvias de aluviones, también los fenómenos de marejadas que ocurren regularmente en nuestro país y por lo tanto todas esas amenazas y riesgos que van ocurriendo
exponen no solo a la población, también a los ecosistemas, pero también a la economía del país. Porque luego hay que levantarse, ¿no? Claro que sí, y levantar esas casas, bueno, levantar todo lo que se destruyó con cualquiera de estos eventos. Sí. En ese sentido, Pilar, la mirada global que entrega un personaje como Al Gore puede ser bien interesante también desde el punto de vista de la bajada local. ¿Y cuál dirías tú que en ese sentido es el vínculo que se logra establecer desde ese punto de vista para aterrizar el problema del cambio climático como un asunto urgente, muy concreto, acá en Chile, y no como un asunto abstracto que va a ocurrir en el futuro, digamos, ¿no? Estamos viendo sus consecuencias hoy día. Así es. Yo, bueno, cuando hablo con mis estudiantes les digo, claro, nosotros en Santiago abrimos la llave y sale el agua. Sí. Entonces, a veces es posible mantener esta capacidad de abstracción y decir esto es algo que ocurre en otro lugar, no aquí. Pero efectivamente, liderazgos como el de Al Gore que vengan a Chile, que nos presenten esta mirada global, pero también local, porque él conecta todo esto que está ocurriendo en otras partes del mundo con la realidad chilena, por una parte con los impactos, con los desastres, pero también con las oportunidades. Porque en el caso de Chile tenemos una situación privilegiada respecto del potencial de energías renovables, por ejemplo, y eso es algo que él también destacó, Chile como líder de energía solar segundo en el mundo. Sí. Y por lo tanto, entender el fenómeno del cambio climático y enfrentarlo en nuestro país de buena manera no solo significa costos, al contrario, significa muchas oportunidades. Y hablo de costos y oportunidades porque, bueno, estamos en un contexto donde parece que la economía es la principal preocupación de las políticas públicas en este minuto, y creo que este tema es fundamental para el desarrollo económico y el crecimiento, y por lo tanto debe ser tomado en cuenta en cualquier política pública que salga a la luz en este tiempo. Es interesante esa mirada de reforzar las oportunidades que puede haber asociadas también al proceso de enfrentar el cambio climático, precisamente porque ya tenemos experiencia acá en Chile de lo virtuoso que puede ser ese énfasis, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia de las energías renovables no convencionales, donde Chile tiene un potencial gigantesco. Nosotros hemos visto ese desarrollo aceleradísimo y ha traído muchísimos beneficios para Chile, quizás empujado por consecuencias, por causas más bien urgentes como las del combate al cambio climático, pero a la larga se ha transformado para Chile en una industria súper importante. Exactamente, bueno, y hoy día somos proveedores para todo lo que es la transición energética, en lo que son los minerales críticos y los minerales, la minería necesaria para lo que es la electromovilidad, por ejemplo, en el mundo. Sí. Pero ahí hay un deber y hay una obligación del país de entender que también tenemos que tener un compromiso con las generaciones que vienen, y eso significa hoy día preservar justamente o realizar una industria consciente de que es necesario asegurar que los ecosistemas se mantengan, que estos se preserven, justamente porque su destrucción significa pobreza para el día de mañana. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Sí. Pilar, y desde ese punto de vista, ¿cómo estás viendo el debate acá en Chile, el debate a nivel político o de políticas públicas asociadas a estos temas? ¿Cuál es tu evaluación de esa discusión? Bueno, yo creo que hemos retrocedido en lo que es la discusión a nivel nacional, en el sentido de volver a esta idea de oponer el crecimiento económico con la protección ambiental. Que es lo que está predominando por estos días, pareciera, ¿no? Exactamente. Pero esa es una visión que es muy antigua, es de los 70, de los 80, que se superó. ¿Por qué? Porque se dice, justamente sobre todo en países que viven de sus recursos naturales, no podemos pensar que se agotan, pero incluso aquellos que no se agotan, dependiendo del nivel de explotación que tengamos, también se pueden agotar. Y por lo tanto, para un país que depende de sus recursos naturales, por supuesto que debería estar mucho más consciente de que esta explotación se debe hacer en términos sustentables y reconociendo los límites de la naturaleza, y también reconociendo que es necesario preservar los derechos de las personas y de las comunidades. Ese equilibrio es el que
puede permitir un crecimiento económico, pero de más mediano y largo plazo, que es lo que nos interesaría como nación, porque por supuesto que el beneficio inmediato, muy bienvenido, pero lo que nos interesa es poder tener una trayectoria futura que nos dé estabilidad y un crecimiento adecuado en que el país, la ciudadanía en general pueda tener un mejor nivel de vida, pero el mejor nivel de vida también significa vivir en un entorno sano, desde un punto de vista natural, de ecosistemas y de recursos naturales como el agua, el aire limpio, un suelo sano. Y para eso es importantísimo, me imagino, tener esa mirada también de urgencia sobre el tema. Digo porque he escuchado argumentos que plantean que este es un asunto, un problema a resolver por las generaciones que vienen, digamos. Bueno, eso es muy injusto. Eso es muy injusto para las generaciones que vienen. Yo creo que hay un debate en toda la experiencia comparada de que tenemos un deber nosotros, porque nosotros pudimos crecer, desarrollarnos en un ambiente en el que no hay límites en el fondo y darnos todos los gustos y vivir como queremos sin pensar en los que vienen y dejándoles la deuda a ellos. Eso creo que, bueno, moralmente es muy discutible. Pero también hay ahí una visión país, o sea, estamos pensando en un país, en un gobierno de 4 años, estamos pensando en una visión país de más largo plazo. Y yo entiendo que, bueno, la política lógicamente va a buscar los beneficios inmediatos, pero que necesariamente las grandes potencias se proyectan en el largo plazo y yo creo que es tiempo de que empecemos a hacerlo. Pilar, ahora esto tiene una bajada muy concreta en la discusión del proyecto de mega reforma ahí en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Este proyecto de ley de reconstrucción que está empujando el gobierno, que tiene algunos puntos, algunos artículos que buscan generar cambios en la evaluación ambiental, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, entre otras cosas. Ese enfoque, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo crees tú que eso puede generar un impacto desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental que tenemos hoy día en Chile? Sí, yo creo que, bueno, ahí hay una discusión que se ensucia un poco por lo siguiente, porque estábamos hablando de los permisos, ¿no? Y de este término que a mí no me gusta, pero que es la permisología y de cuánto demoran los permisos, etcétera. Y esa es una realidad que es cierta en muchos ámbitos, pero yo creo que hay que separarla de la discusión en lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor no son los plazos que quisiéramos, pero eso no es una deficiencia propia del sistema. Pensemos solamente en cómo han aumentado los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental en los 10 últimos años. Entonces, hay un aumento de proyectos. ¿Cuánto ha crecido el servicio de evaluación ambiental? Entonces, ¿cuál es la capacidad? Exacto, ¿cuál es la capacidad del Estado en el fondo para poder recoger todas estas demandas y darle respuesta en plazos más breves? Entonces yo creo que, por eso que digo que si queremos ser más eficientes, también veamos cuál ha sido la evolución de nuestra institucionalidad, del nivel de inversión y ajustémonos. A lo mejor vamos a necesitar un servicio de evaluación ambiental mucho más grande o más fuerte, que pueda dar mejor respuesta en plazos más adecuados. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta no siempre va por eliminar los trámites, a lo mejor también va por hacer un Estado más eficiente. Y eso le voy a preguntar porque parece, o sea, la mirada que hoy día predomina, diría yo, en esa discusión sobre la llamada permisología, tiene que ver fundamentalmente con el tamaño del Estado, con la burocracia que está de por medio y con que se entiende que esa tramitación ambiental finalmente resulta en un obstáculo para el desarrollo de proyectos, como que deliberadamente estuviera ahí esa institucionalidad para evitar el desarrollo de nuevos proyectos. Sí, pero yo diría que la complejidad que se da en el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile tiene sus particularidades, por ejemplo, por una razón. En otros países quizás el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona mucho mejor, pero tienen un ordenamiento territorial claro, dónde se pueden instalar los proyectos, dónde no se pueden instalar, qué tipo de proyectos, qué tipo de tamaño. Cuando hay un ordenamiento territorial, cuando se definen los usos del territorio de manera previa, eso le quita mucha presión al sistema de evaluación de impacto ambiental que analiza proyecto a proyecto. ¿Ya? Por lo tanto,
Sí, no le echemos toda la culpa al servicio de evaluación ambiental, puesto que también tenemos debilidades y vacíos normativos que nos llevan a esa situación. Ahora, detrás de toda esa crítica hay una concepción, diría yo, política o cultural sobre lo que significa esta relación entre el cuidado del medio ambiente y la actividad o el crecimiento económico. ¿Cómo ve usted esa evolución de esa relación entre los dos conceptos, las dos ideas y la tensión que quizá naturalmente surge? ¿Cómo ve hacia dónde se encamina hoy día en Chile? Bueno, yo creo que hoy día no hay opción. Hay que buscar ese equilibrio, porque Chile es un país exportador. Y hoy día los países que reciben esas exportaciones tienen estándares ambientales y por lo tanto la producción en Chile debe respetar estos estándares. Por lo tanto, yo creo que hoy día sí es un debate que se da a nivel nacional, pero ojo, porque en el fondo tenemos, si nuestra actividad tiene sus resultados afuera, bueno, vamos a tener que siempre tomar en cuenta estos mercados internacionales. De hecho, la institucionalidad ambiental en Chile se empieza a reforzar como consecuencia de aquellas exigencias de los mercados internacionales, incluso por las recomendaciones que da la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Imagínense, ni siquiera se trata de una organización ambiental, no, es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que nos ha dicho, por favor, refuerce su institucionalidad ambiental. En materia de cambio climático nos ha dicho, ¿sabe qué? No es justo o no es deseable que sea el Ministerio del Medio Ambiente el que tenga la responsabilidad. Aquí debe ser una responsabilidad transversal porque es la única manera de avanzar en este tema. Por lo tanto, yo creo que hoy día Chile, si realmente quiere seguir en este camino de estar inserto en los mercados internacionales, en la comunidad internacional, porque no podemos vivir solos, somos un país muy pequeño, con un mercado muy pequeño, por lo tanto, no tenemos otra opción que seguir estos lineamientos que se ha dado la comunidad internacional y que yo creo que son muy coherentes con el contexto crítico del planeta en la actualidad. Y una razón más para fortalecer la protección medioambiental y no debilitarla en ese sentido. Totalmente, totalmente. Pilar, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN Chile a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por esta entrevista. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Ya seguimos con más de Futuro 360, no se vayan. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. Plantas y hongos son fundamentales para la vida, lo sabemos, pero miles de especies están en riesgo de extinción. Un nuevo informe sobre el estado precisamente de las plantas y hongos del mundo, elaborado por el Royal Botanic Gardens de Kew, advierte sobre esta amenaza y muestra cómo la ciencia y la inteligencia artificial pueden ayudar a proteger y también a conservar la biodiversidad. Más detalles en la siguiente nota de Consuelo Saavedra. Plantas y hongos sostienen la vida en la Tierra, nos entregan alimentos, medicamentos, nos ayudan a capturar carbono y mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, miles de especies podrían llegar a desaparecer, incluso antes de que lleguemos a conocerlas. El nuevo informe State of the World Plants and Fungi 2026, elaborado por el Royal Botanic Gardens Kew, advierte que al menos 29.000 especies de plantas y 411 hongos están amenazados de extinción en todo el mundo. Las plantas son mucho más allá que algo que es parte del paisaje, son un componente fundamental de la biodiversidad. Las plantas están capturando carbono, participan en el funcionamiento ecosistémico y sin ellas colapsarían las redes tróficas, nosotros mismos no tendríamos que comer y también los animales dependen de ellas para poder sobrevivir. Pero junto con la advertencia entrega también un mensaje de esperanza. El mensaje clave que queremos transmitir es que la naturaleza es nuestro mayor aliado en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y que la tecnología realmente puede ayudarnos a avanzar en la investigación y la conservación. Por eso estamos absolutamente convencidos de que la tecnología, en particular el uso de la inteligencia artificial, puede aportar muchos beneficios a esta causa. Cerca del 40% de las 70.000 especies de plantas evaluadas está amenazado, mientras que otras 330.000 especies aún no han sido evaluadas. Además, los científicos estiman que todavía existen 100.000 especies de plantas que ni siquiera conocemos. La situación de los hongos es aún más incierta, ya que se estima que existen 2,5 millones de especies, pero cerca del 90% sigue siendo desconocido para la ciencia, y menos del 1% de las especies conocidas ha sido evaluado respecto a su riesgo de extinción.
En otras palabras, podríamos perder especies incluso antes de saber que existen. Hay muchos estudios que demuestran que nosotros apenas conocemos el 5% de los hongos que se espera que hayan en el planeta. Estamos al mismo tiempo trabajando en generar información sobre diversidad, ¿verdad? Descripción de especies nuevas, qué es lo que hay, descripción de comunidades, y al mismo tiempo tenemos que lidiar con que se están perdiendo especies que nunca conocimos. En los hongos estamos perdiendo especies que ni siquiera sabíamos que existían. Pero el informe no solo advierte, sino que también evidencia cómo la ciencia está encontrando nuevas herramientas para conocer mejor la biodiversidad. Entre ellas aparecen los herbarios y las colecciones biológicas, que conservan información acumulada durante siglos sobre las especies y su distribución. Los herbarios y las colecciones biológicas son muy importantes porque de ahí proviene la información más sólida que tenemos de biodiversidad, ya sea de la composición de las comunidades, de los ecosistemas, pero también la ubicación geográfica de ellas. Entonces, al tener ejemplares físicos, uno los puede ir a visitar, estudiar con mayor profundidad y por lo tanto tener mejores respuestas a las grandes problemáticas que tenemos actualmente. Hoy, millones de estos ejemplares están siendo digitalizados. Lo que antes solo podía estudiarse visitando un herbario, ahora puede transformarse en datos disponibles para investigadores en cualquier lugar del mundo. Digitalizar los herbarios es súper importante. La colección biológica en general es súper importante porque permite disponibilizar los datos que están almacenados en los herbarios. En el fondo, especímenes físicos se transforman en datos y esto permite una dispersión de la información mucho mayor que desde los especímenes físicos. Ese enorme volumen de información también está impulsando una nueva generación de herramientas basadas en la inteligencia artificial. Hoy permiten identificar especies difíciles de reconocer y acelerar investigaciones que antes tomaban meses e incluso años. Análisis que antes nos tomaban 6 meses, hoy día lo hacemos en 5 minutos. Mediciones que antes parecían imposibles, vamos a medir todos los tamaños de las hojas de las carpetas, de las plantas que hay en el herbario. Sí, nos vamos a demorar 300 años, ahora se hacen con algoritmos, con inteligencia artificial y se hacen en plazos que son razonables y además se asume un poder predictivo también enorme. Entonces está ocurriendo todo muy rápido, es todo muy masivo, todo muy gigante, pero el mismo problema ocurre. Si los datos de fuente son erróneos o están desactualizados, vamos a dispersar el error. Pese a que la inteligencia artificial ha sido un soporte en poder identificar especies de manera más rápida y efectiva, eso no cambia la realidad del planeta. Uno de los estudios incluyó la IA para analizar 8 millones de especímenes digitalizados y descubrió que la floración de muchas plantas se ha desplazado, en promedio, 2,5 días por década durante el último siglo, una señal concreta de cómo el cambio climático ya está modificando los ciclos naturales. La crisis ambiental que observamos hoy en día es extremadamente preocupante. Ahora tenemos una oportunidad en la que realmente podemos no solo detener, sino que también revertir la pérdida de biodiversidad, pero eso requerirá la acción de toda la sociedad. Así que, desde nuestros líderes políticos hasta nosotros mismos, las empresas y muchas otras organizaciones debemos trabajar juntos porque es posible proteger lo que queda y restaurar lo que se ha perdido. Aunque las cifras preocupan, los investigadores coinciden en que todavía existen razones para el optimismo. Nunca antes habíamos contado con tanta información sobre la biodiversidad ni con herramientas tan poderosas para comprenderla y protegerla. En la medida que nosotros conocemos tanto las amenazas como las especies que se ven afectadas, podemos actuar de manera muy eficaz y precisa para controlar las amenazas y poder asegurar la subsistencia de las especies hacia el futuro. La advertencia es clara, estamos perdiendo especies a una velocidad sin precedentes, pero el conocimiento acumulado durante décadas, sumado a la digitalización y a la inteligencia artificial, está permitiendo comprender mejor la biodiversidad y actuar antes de que sea demasiado tarde. Porque proteger plantas y hongos no es solo una mera conservación de la naturaleza, es proteger el futuro de todos. Nos vamos ahora a las buenas noticias de esta semana. Una nueva vacuna podría ralentizar la progresión de tumores cerebrales. Así lo sugiere un estudio que fue realizado a 33 personas que tenían astrocitomas de alto grado, es decir, del tipo maligno y agresivo. Tras la aplicación de quimioterapia y luego de radioterapia, se les administró esta inoculación y se les siguió la evolución durante 8 años. Bueno, se estima que pacientes con este tipo de patologías tienen entonces una esperanza de vida de hasta 5 años después del diagnóstico.
Por eso los resultados son súper esperanzadores, porque de acuerdo a los datos publicados en la revista Nature, el 66% de los pacientes seguía con vida 8 años después de la vacuna y en el 42% de los casos el tumor no reapareció. De acuerdo a los investigadores, esta inyección activó el sistema inmunitario de dos maneras. Generó, por una parte, linfocitos T, que atacaron directamente las células malignas, y linfocitos B, que produjeron anticuerpos contra el tumor. Los astrocitomas pertenecen al grupo de los gliomas y se encuentran entre los tumores más comunes del cerebro y la médula espinal. Los de grado 3 y 4 comparten una mutación genética que es bien específica, que es el objetivo de la vacuna desarrollada por este grupo de investigadores. Este estudio fue realizado por profesionales del Centro Alemán de Investigación del Cáncer, el Centro Médico Universitario de Mannheim, el Hospital Universitario de Heidelberg y otras instituciones. Michael Platen, uno de los autores principales, dijo que se necesita un análisis controlado y aleatorizado todavía. Este proyecto comenzará en marzo de 2027 con más de 200 pacientes y se espera que en un periodo de 9 años se tengan resultados fiables de este estudio. Un equipo internacional desarrolló una herramienta capaz de identificar automáticamente, escuchen bien, 1,7 millones de galaxias según su morfología. Esto permite clasificar galaxias, espirales y elípticas, sentando además las bases para futuras investigaciones sobre la evolución de estos sistemas en distintos entornos del universo. En este estudio, llamado Morfologías de Galaxias del sondeo de CALS, mediante una combinación de índices no paramétricos y métodos de aprendizaje automático, un catálogo integral utilizando el código extractor de morfología de galaxias. Participaron investigadores de la Universidad de La Serena, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción y también el Núcleo Milenio de Galaxias, el MinGAL. Simón Bellis, uno de los miembros del equipo, señaló que el Dark Energy Camera Legacy Survey, así llamado DECALS por sus siglas, tiene la capacidad de obtener muchas imágenes del cielo y generar esta serie de catálogos para que los astrónomos luego puedan utilizar. Esto permite entonces clasificar los datos y poder agregar también una propiedad que antes no existía, la morfología que tienen las galaxias. Además, se quiere clasificar galaxias que están en proceso de fusión para intentar clasificar nuevas galaxias en ese mismo proceso clave para entender cómo evolucionan estos sistemas. Y nos vamos a novedades que llegan desde Europa ahora, donde se creó una nueva aplicación de verificación de edad. Esto ante la presión de proteger de mejor manera a los jóvenes. Con esto se les dará a los usuarios un tipo de tarjeta de identificación digital en la que deberán demostrar su edad en línea, evitando así compartir su información personal en cada sitio o cada aplicación que quieran ingresar. Los usuarios podrán hacerlo al subir un pasaporte o tarjeta de identidad y con esto las plataformas podrán acceder y verificar si es que están por encima o debajo de la edad necesaria según los requisitos de cada lugar, pero sin compartir fecha de nacimiento u otra información de carácter personal. En un comunicado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que se ofrece una solución que es gratuita y fácil de usar, que puede proteger a nuestros niños, así lo dijo, del contenido dañino e ilegal. Esta nueva aplicación está en sus últimos ajustes y pronto estará disponible para los ciudadanos de toda la Unión Europea. Bien, con estas buenas noticias cerramos esta edición de Futuro 360. Recuerden que pueden revisar estas informaciones y otras en nuestros capítulos anteriores y también a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Síganos para quedar conectados con nosotros. Nos vemos a la próxima. Chao.